¿Hasta dónde crees tú que puede llegar una persona cuando no tienes salida? ¿Qué decisiones tomarías tú si estuvieras atrapado, solo o luchando por tu vida? Hoy te traigo una lista de películas que llevan a sus protagonistas y a ti como espectador al límite de la resistencia humana. Historias reales, ficciones brutales y dilemas imposibles que te harán sudar, gritar o quedarte en silencio con la boca abierta. Prepárate, porque después de esto nada te parecerá tan extremo como el cine que estás a punto de ver. Alex Doll es una estudiante universitaria obsesionada con destacar. Se une al equipo de remo de su universidad y lo que comienza como una búsqueda de superación se convierte en una carrera autodestructiva, donde el perfeccionismo y la autoexigencia la llevan a los márgenes de su salud física, mental y emocional. La película te encierra en la mente de alguien que no sabe parar. La cámara está encima de Alex todo el tiempo. Sudas con ella, sientes su dolor, su frustración y su agotamiento. La narrativa es tensa, obsesiva y casi claustrofóbica. Cada plano, cada sonido, cada respiración transmite ansiedad de cojones. No hay villanos externos, ya que la mayor amenaza es ella misma, y eso es lo que más incomoda. No puedes dejar de mirar, aunque a veces no quieras seguir mirando. Si te impactaron películas como Black Swan o Whiplash, la aspirante lleva esa obsesión un paso más allá. Basada en hechos reales, 13 vidas narra el dramático rescate de un equipo de fútbol juvenil y su entrenador, atrapados durante más de 2 semanas en una cueva inundada en Tailandia. Con el tiempo en contra, un grupo internacional de buzos expertos y cientos de voluntarios arriesgan sus vidas en una misión aparentemente imposible, donde cada decisión puede significar la vida o la muerte. No se trata de una ficción exagerada, sino de una historia real que se vive con el corazón en la mano. La película te hace sentir la claustrofobia de esas cuevas inundadas, donde apenas hay espacio para moverse, respirar o pensar con claridad. Cada inmersión bajo el agua es una secuencia de tensión pura, filmada de forma tan inmersiva que parece que tú mismo estás ahí, atrapado entre la oscuridad, el barro y el miedo. El tiempo corre, el oxígeno se agota y las decisiones que deben tomarse no son solo difíciles, son éticamente devastadoras. Como espectador no tienes descanso alguno, la presión, el suspenso y la angustia se mantienen constantes, sin necesidad de artificios, solo con la fuerza de una historia real llevada al límite. 13 vidas no solo muestra un rescate, te sumerge emocionalmente en él, y cuando termine, probablemente seguirás procesando lo que acabas de ver, como si tú también hubieras salido de esa cueva. Dos amigos de toda la vida viajan a una zona rural de Escocia para pasar un fin de semana de caza, pero lo que debería haber sido una escapada tranquila se convierte en una auténtica pesadilla cuando cometen un error irreparable. A partir de ese momento, se ven atrapados en un pueblo cerrado, rodeados de desconfianza, sospechas y una tensión que no hace más que aumentar. La pregunta ya no es si saldrán de allí, sino el cómo. Desde el primer giro, la película no te suelta, no hay persecuciones, ni monstruos, ni grandes escenas de acción, solo hay tensión constante, miradas sospechosas, miedo contenido y un error que podría costarles la vida. Te sentirás atrapado junto a los protagonistas, sin saber en quién confiar, sin escapatoria clara, con culpa y el pánico creciendo minuto a minuto. Es de esas películas que no te gritan al oído, pero te aprietan el pecho poco a poco hasta dejarte sin aire. Calibre no necesita mostrar violencia explícita para inquietarte, lo logra con silencios, con decisiones, con ese terror psicológico que te hace pensar, ¿y si me pasara a mí? ¿Qué haría yo? Bueno, esta es muy parecida a la primera que he comentado, pero desde luego tiene su toque y a mí me gusta más, Whiplash.
Andrew es un joven baterista obsesionado con alcanzar la grandeza en una prestigiosa escuela de música. Su ambición lo lleva a entrenar bajo la tutela del temido Terence Fletcher, un instructor despiadado que no cree en los límites, ni físicos ni mentales. Y lo que empieza como una oportunidad, pronto se convierte en una guerra psicológica donde solo uno puede dominar, o romperse por completo. La película te lanza de lleno a una dinámica brutal entre el maestro y alumno, donde cada escena es una batalla por el poder, el respeto y la perfección. Como espectador, te sientes atrapado entre los gritos de Fletcher, los latidos frenéticos de la batería y la obsesión destructiva de Andrew. Sientes el agotamiento físico, la tensión de cada ensayo como si fueras tú el que sangra tocando, y la incertidumbre de si todo este sufrimiento valiese realmente la pena. Whiplash es una montaña rusa emocional sin respiro alguno. No hay descanso, no hay redención fácil, solo existe la presión y el sacrificio. Basada en la historia real de Aaron Ralston, un joven alpinista que queda atrapado en un cañón remoto de Utah cuando una roca aplasta y bloquea su brazo. Sin posibilidad alguna de escape y con recursos limitados, Aaron pasa más de 5 días completamente solo, enfrentando el dolor físico, la sed, el hambre, la desesperación y finalmente, una decisión que cambiará su vida para siempre. 127 horas no solo muestra el encierro físico de su protagonista, te hace vivirlo con él. La dirección de Danny Boyle, combinada con la actuación de James Franco, crea una experiencia inmersiva, casi agobiante. Estás completamente atrapado, en silencio, en ese desierto rocoso, donde los minutos se vuelven horas y la esperanza se evapora con el calor. Sientes la claustrofobia, la angustia y el deterioro mental y físico como si tú mismo estuvieras atrapado. Cada intento fallido de liberarse, cada alucinación, cada momento de reflexión desesperada te golpea con fuerza emocional. Y cuando llega la escena clave, no solo es física y visualmente extrema, es emocionalmente devastadora. Porque no se trata de solo sobrevivir, sino de enfrentarse a uno mismo, al cuerpo, al dolor y a la voluntad de vivir. Es una experiencia límite, no por la acción, sino por la empatía brutal que genera. Y desde luego, sales de la película completamente agotado, tocado y como si también hubieras estado esos 5 días atrapado en la roca. Vertig, conocida también como High Line, nos presenta a un grupo de amigos que decide hacer escalada en una ruta de montaña cerrada por seguridad. Y cómo no, lo que comienza como una aventura llena de adrenalina, rápidamente se convierte en una pesadilla cuando descubren que no están solos, y que la montaña es el menor de sus problemas. Atrapados en un entorno hostil, colgados de precipicios y perseguidos por una amenaza letal, su lucha será por cada segundo de vida. Esta película te hace sudar desde el principio sin ningún remordimiento, con planos que simulan la perspectiva de los personajes colgados a cientos de metros y un sonido que resalta cada crujido, cada resbalón, cada respiración agitada. Sentirás el vacío bajo tus pies y el peso del cuerpo al borde del abismo. Y justo cuando crees que el peligro viene solo de la montaña, entra el factor humano, impredecible y brutal, que lleva la tensión a otro nivel. El resultado es sin duda una experiencia que mezcla claustrofobia, miedo a las alturas y supervivencia salvaje, todo en apenas hora y media. Vertig no es solo adrenalina, es puro instinto de supervivencia filmado con una precisión quirúrgica. Hasta aquí hemos llegado. Películas que no solo muestran situaciones extremas, sino que te arrastran con los personajes hasta el borde, que te hacen sudar, contener la respiración y preguntarte ¿qué haría yo en su lugar? Si alguna de estas películas te dejó marcado, o si conoces alguna aún más intensa que no apareció en esta lista, que seguro que la habrá, no dudes en dejarla en los comentarios. Suscríbete si quieres más revistas que te hagan sentir, pensar y sufrir un poquito también. Y bueno, yo soy Tony Macabre y recuerda, a veces el límite no está en la pantalla, está en ti como espectador. Un saludo, gente.